apuntaron en una libretita, pues apuntaron allá cuáles serían fortalezas, cuáles serían debilidades de lo que observaron en el video. Traten de darle esta estructura de cuadrito que cuando sea un diagnóstico estratégico es el que van a usar. Y en el otro ejercicio vamos a ir pensando en las debilidades que tenemos y en las oportunidades que tenemos, cuáles podrían, las fortalezas y las debilidades que tenemos, cuáles podrían ser oportunidades, ¿no? Si a lo mejor tengo problemas en relación a capacitación de salud mental, a lo mejor hay una normativa que nos hable de salud mental, puede ser una oportunidad, ¿sí? Dependiendo del problema. Y que de las debilidades que yo planteé aquí, ¿cuáles podrían ser unas amenazas? Es decir, si yo estoy detectando que no hay agua caliente para los pacientes para que se bañen, ¿cuál podría ser una amenaza? O sea, a lo mejor que se puedan enfermar, no lo sé. Yo estoy aquí inventando, ¿no? Esos ejercicios ustedes lo van a hacer. Por lo pronto creo que sacaron estos dos elementos al proyectar el video. Sí es importante que trabajemos en por lo menos 2 aquí y 2 acá para que luego podamos revisar la otra apartado. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco de las estrategias, que ahorita lo que vimos fue el cuadrante de diagnóstico estratégico, donde van a poner lo que observaron del video. Y ahorita vamos a hablar del elemento clave en un análisis estratégico, que es cuando planteamos las estrategias. Entonces, ¿qué es la estrategia? La estrategia, como nos dice en la base del triangulito que tenemos ahí, dice, es considerado como un gran camino que nos permitirá lograr el objetivo al utilizar en forma apropiada los recursos con los que contamos. La estrategia contesta a la pregunta ¿cómo voy a lograr el objetivo? Es decir, la estrategia es el cómo, ¿sí? Tú puedes querer, a ver, denme un minuto, chicos. Perdón, es que mi perrita está haciendo las suyas. Bueno, entonces la estrategia tiene que contestar siempre a la pregunta ¿cómo? Porque yo puedo decir que quiero diseñar un curso de capacitación al personal del servicio sobre las acciones esenciales. Pero ahí estoy diciendo qué es lo que quiero lograr, es el objetivo. Si esa parte yo no le pongo cómo, entonces no es una estrategia. ¿Cuál podría ser una estrategia? Pues ser más puntual, ¿no? Porque a lo mejor, ¿cómo voy a dar la capacitación? Pues voy a dar un curso taller sobre las acciones esenciales. Eso sí es cómo, ¿sí? Porque ¿qué quiero yo? Capacitar a mi personal. ¿Cómo lo voy a hacer? Implementando un taller. Ese es el cómo, ¿sí? Entonces la estrategia siempre responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo lo puedo hacer? Las estrategias, chicos, siempre son innovadoras. Por eso se dice que deben de aprovechar las oportunidades. Vemos este ejemplo medio chusco, ¿verdad? El bebé de todas maneras va a gatear, entonces la señora dirá, pues, 2 en 1. No está en contacto mi bebé directamente con el piso sucio y aparte limpio, ¿no? Entonces estás aprovechando la oportunidad, está medio chusco el ejemplo, pero una estrategia tiene que ser innovadora, ¿ok? Esa es la característica también de la estrategia. ¿Cómo se constituye una estrategia operativa? Estrategia operativa, estamos hablando de la estrategia que ustedes van a colocar en sus cuadrantes del análisis estratégico, ¿sí? Entonces, como su nombre lo dice, las estrategias operativas consisten en determinar cuáles son las actividades claves que nos darán la posibilidad de lograr lo que tenemos aquí abajo.
Dijimos que lo que queríamos era capacitar al personal, pues a lo mejor una actividad clave va a ser diseñar el curso. Si yo ya tengo el curso, a lo mejor una actividad clave puede ser hacer un examen diagnóstico de mi personal para saber cuáles cosas son las que no conocen. A lo mejor otra actividad clave puede ser promocionar ese curso. A lo mejor otra actividad clave puede ser pedir los recursos a mi subjefa para que yo pueda implementar el curso. ¿Qué ponente voy a tener para implementar el curso? ¿Sí? Por eso se dice que cuando planteamos una estrategia operativa, o sea, que va a tener actividades claves, nos puede ayudar a consolidar fortalezas, nos puede ayudar a superar debilidades, nos puede ayudar a aprovechar las oportunidades, como el ejemplo del niño con el mameluco limpiador, y nos va a ayudar a detener el impacto de las amenazas. Si logramos estos 4 elementos, entonces logramos alcanzar el objetivo estratégico que hayamos planteado. Entonces, existen algunos criterios para elaborar las estrategias, así como existen los criterios para elaborar los objetivos. De primero ya dijimos, y de forma característica, tiene que responder al cómo. Eso quiere decir que cuando ustedes hagan el ejercicio de redactar una estrategia, ya que la terminen de redactar, léanla y vean si responde a la pregunta ¿cómo? Si nada más dice qué es lo que quiero lograr, entonces no, lo que redacté es un objetivo. Si no dije cómo, entonces no es una estrategia, ¿sí? Dijimos que normalmente se enumeran, pues dice E1, E2, E3, pero si estamos hablando de fortalezas, pues es F1, F2, F3, según como fuera, ¿sí? Deben iniciar con un verbo infinitivo, igual que los objetivos, para que yo pueda saber si esa estrategia cumplió con eliminar la causa raíz, tiene que estar planteada en términos evaluables y medibles. Es decir, el verbo que yo vaya a usar debe ser un verbo medible. No puedo poner conocer, no puedo poder comprender, tengo que poner impartir, aplicar, analizar, algo que pueda medirse. ¿Con qué? Con algún instrumento o con alguna guía, por ejemplo, ¿sí? Tiene que ser factible. Por ejemplo, en el ejemplo del video, pues a lo mejor, pues sí es factible, ya sé que tienen un presupuesto, pero a lo mejor no va a ser factible que una vez que se desvió el presupuesto yo pida otro, ¿verdad? Porque pues, ya me lo dieron, que alguien se pasó de vivo, pues ni modos, pero pues no va a ser factible pedir otro presupuesto, pues no se va a poder. Primero no está en mí que lo den, y segundo, si ya lo dieron, pues no lo van a volver a dar, ¿sí? Como el objetivo debe de ser clara y debe ser concreta, como cuando estábamos revisando el objetivo general de uno de los equipos que estaba bastante amplio, le fuimos quitando partes sin que pierda lo que se quiere comunicar y quedó más claro y más concreto. Y al final la estrategia debe decir el para qué, ¿sí? ¿Para qué quiero impartir un curso de capacitación sobre las acciones esenciales? Para mejorar la calidad y seguridad del paciente, ¿sí? Es uno de los elementos que debe de tener. O sea, primero, ya que la redacté, debo de revisar si responde al cómo. Pues va a ser, según el número de estrategias, se pone como E1, E2, E3. Deben ser evaluables y medibles. El verbo tiene mucho que ver en la parte de medible y evaluable. Pues tiene que ser posible, o sea, que sea algo que se puede implementar. Tiene que ser clara y concreta y debe de decir el para qué entre su contenido al redactar. Entonces, vamos a estar redactando estrategias, pero según los diferentes cruces que aparecen en una matriz FODA. Cuando hablamos de estrategias FO, quiere decir que vamos a redactar una estrategia en la que echaremos mano de una oportunidad para hacer que esa fortaleza que yo tenga se maximice o por lo menos permanezca, ¿sí? Eso quiere decir, cuando redacto una estrategia con la combinación FO, quiere decir que voy a usar una oportunidad para maximizar esa fortaleza. Por eso se dice, ¿no? Dice aquí,
que cuando redactamos estrategias FO, surgen de la combinación de fortalezas con oportunidades. Y pues son lo mejor que podemos alcanzar porque ambos son elementos positivos. La fortaleza es positiva, la oportunidad es positiva. Y por eso dicen que vamos a aprovechar las oportunidades y hacer que la fortaleza se maximice. Por eso se dice que es maxi, porque es un elemento positivo, el otro elemento positivo. La fortaleza se va a maximizar y la oportunidad nos va a ayudar a maximizar la fortaleza, ¿sí? Entonces, si la estrategia va a ser FO, es maxi, fortaleza con oportunidad. Si vamos a redactar estrategias que sean de la combinación FA, quiere decir que vamos a trabajar con las amenazas. Si las controlamos, pues entonces las fortalezas no se van a ver afectadas. Esto es lo que nos quiere decir la diapositiva. Por eso dice, se basa en las fuerzas de la organización para enfrentar las amenazas. O sea, ¿qué fortalezas tengo yo que me pueden ayudar a enfrentar esas amenazas? A lo mejor si la amenaza ya es que pueda yo tener algunas demandas por mala práctica de mi personal, ¿sí? Pues tengo que tenerla en cuenta, porque si no contemplo que el hecho que mi personal siga haciendo los procedimientos de forma incorrecta, pues me puedo ver envuelto en que esa amenaza se haga realidad. Por eso dice que voy a usar mis fortalezas para tratar que la amenaza pues no se presente, ¿no? Y por eso dice que sirve para minimizar los efectos de las amenazas, y por eso dice maxi, porque la fortaleza es positiva, y porque la amenaza es negativa. Entonces la idea es que tomando en cuenta mi fortaleza, pues yo haga que la amenaza impacte lo menos posible en mi servicio, ¿no? En lo que sucede en mi servicio. Por eso dice que es maxi, maxi porque la fortaleza es un elemento positivo y mini porque la amenaza es un elemento negativo. Entonces, construir estrategias FA implica lo que describe aquí, maxi, mini. Cuando creamos estrategias DO, quiere decir debilidades y oportunidades. Quiere decir, como dice el texto, que voy a aprovechar las oportunidades existentes para hacer que esas debilidades se minimicen, ¿sí? Mínimamente es lo que quiero lograr, que la debilidad valga la redundancia, se debilite o la minimice, o sea menos el impacto que pueda tener en mi servicio. ¿Cuál es lo ideal? Pues que se convierta en una fortaleza. Pero por lo pronto, de primer efecto, utilizar una oportunidad me va a ayudar a minimizar una debilidad. Por eso se dice que es mini-maxi. Mini porque la debilidad es un aspecto negativo y maxi porque la oportunidad siempre es un aspecto positivo. Entonces, ese cruce va a tener que hacerse una estrategia que implique el uso de oportunidad para minimizar una debilidad. Y el último cruce que vamos a ver en nuestra matriz FODA es el cruce DA, que aquí pues es el cruce un poco más peligroso, ¿sí? Porque se trata, como dice aquí, de una seria advertencia de minimizar tanto las debilidades como las amenazas. Entonces, si yo conozco la amenaza, pues puedo hacer que esa debilidad pues o se elimine o se minimice. Si yo no la tomo en cuenta, esa debilidad se va a convertir en la amenaza que yo planteé dentro de mi cuadrante, ¿no? Por eso es importante, y esta es una de las que a veces hay que tener más en cuenta, porque pues por ahí hay muchas amenazas que tenemos nosotros hasta cuando vamos a hacer una práctica en el hospital. Ahorita, por ejemplo, el hecho que regresemos al campo hospitalario, la principal amenaza es el riesgo de contagio del coronavirus. Aunque no vayamos a entrar a un área COVID, simplemente con el hecho de entrar a un hospital,
pues tengo esa posibilidad. Y si yo no considero eso y digo, como voy a ir a pediatría, pues no me va a dar COVID. Y yo pues bajo la guardia, ¿verdad? No me lavo tan frecuente las manos, me quito y me pongo el cubrebocas, no respeto mis reglas de aislamiento con mis pacientes que tengo ahí para trabajar. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo de que actual, ¿no? De que cuando regresemos al hospital, pues ya hasta una cosa que deberíamos tener antes de regresar es que estuviéramos la vacuna, ¿no? De alguna manera estamos considerando la posibilidad de podernos contagiar y el hecho de ya estar vacunados, pues nos va a reducir ese impacto, ¿no? Ese es un ejemplo. Por eso se dice que es mini, porque la debilidad es un aspecto negativo y la amenaza es otro aspecto negativo. Pero la idea es neutralizarse ambas, ¿sí? Que podamos tomar en cuenta la amenaza que está por allá para neutralizar o minimizar la debilidad y tener en cuenta que si no controlamos nuestras debilidades, las amenazas que planteamos pueden dar lugar a otras debilidades, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a hacer una actividad y con eso vamos a concluir la clase. Ahorita me dicen si tienen alguna duda, porque vamos a regresar, vamos a iniciar la siguiente clase, o sea, de mañana miércoles, revisando este segundo trabajo, y de ahí vamos a entrar al tema de programa de trabajo implantante, ¿no? Entonces, siempre tomando en cuenta el video, que ya tienen el link allá en el chat. Si quieren, vuélvanlo a ver. Reafirmen su cuadro de diagnóstico estratégico ya en la diapositiva de acá. Vamos a regresar. Aquí pasen lo que detectaron como fortalezas y como debilidades al observar y escuchar el video en este cuadrante, ¿sí? Y van a enlistar aquí ustedes las fortalezas y las debilidades. Piensen en qué oportunidades conocen ustedes, es decir, qué guías de práctica clínica, qué normatividades, qué reglamentaciones, si hay procesos de enfermería o places que tengan que ver con alguna cuestión de lo que estamos poniendo como debilidad, cuáles podrían ser esas oportunidades y redáctenlas pensando en la forma correcta. Acuérdense que solo se enuncian, no llevan verbo. Cuando pasen su fortaleza aquí al cuadrante, también tomen en cuenta cómo se redacta y cómo se escribe, porque ahorita hicieron como un checklist, pero cuando lo pasen a este cuadrante ya tienen que aplicar lo que vimos de cuáles son esas normas o lineamientos para escribir la fortaleza, para describir la oportunidad, para describir la debilidad y para poner la amenaza, ¿sí? La amenaza puede que la hayan visto o la pueden deducir en función de las debilidades que observaron en el video. Entonces, ya que tengan estructurado este cuadrito, entonces vamos a pasar a que hagan el cuadro el de la matriz FODA, ¿sí? Ustedes ya tienen esto, ya van a tener listo su diagnóstico estratégico y lo van a pasar aquí. Van a copiar lo que pusieron como fortalezas ya bien redactadas, tomando en cuenta los lineamientos, y lo pegan aquí. Van a pasar lo que pusieron en su cuadrito de diagnóstico estratégico y lo van a pegar aquí. Las oportunidades también ya las deben de haber redactado o pensado cuáles podrían ayudarles, ¿sí? Y lo van a poner aquí. Se me perdió mi cursor. Y las amenazas también ya las habrán formulado y la van a pegar aquí. O sea que ustedes van a tener esta lista, ¿sí? Y con base a eso que está lista, van a redactar 3, aunque tal vez en la clase solo revisemos 1 o 2, 3 cruces con FO, 3 estrategias del cruce DO, 3 estrategias del cruce FA, y 3 estrategias del cruce DA. Entonces, esto es lo que vamos a traer ya listo para mañana, empezar con este cuadro, ¿sí? Vamos a sortear quién puede participar, o también lo damos a voluntad. Quien quiera participar nos va a mostrar cómo le quedó su cuadrito de diagnóstico estratégico y cómo le quedó su matriz FODA ya llena,
con sus estrategias, aún con poca información que tienen ahorita, hagan ese ejercicio. Luego vamos a tener un taller en donde yo les voy a dar una matriz FODA llena, y usted, o sea, llena en este sentido de la L, para que ustedes vuelvan a hacer el ejercicio de llenar. Cuando hagamos el ejercicio de taller, ahí van a trabajar en binas, pero ahorita el ejercicio lo van a hacer como grupo, ¿sí? Entonces, ¿está claro con qué vamos a comenzar mañana? ¿Qué es lo que vamos a hacer de tarea para traer listo, para revisar? ¿Alguien que me diga qué es lo que vamos a hacer para ver si quedó entendida la instrucción? Sí, maestra. Vamos con base en lo que hicimos hace ratito de sacar las fortalezas, debilidades y toda esa L que está allá que usted mencionó, con eso vamos a hacer las estrategias de modo, va y da. Exacto, exacto, Elisa. Sí, de hecho yo quería preguntar una cosita, maestra, perdón. Ajá. Podemos usar cualquiera de las fortalezas independientemente de su orden, ¿verdad? Pero que nos dé una estrategia que se aplique a ambos, ¿no, maestra? Exacto, sí, sí. Tienes que pensar en el sentido de la combinación. Si voy a trabajar con el cruce FO y yo tengo ahí unas fortalezas y tengo unas oportunidades, la idea es que viendo las fortalezas y las debilidades que ustedes hayan sacado, de hecho pueden volver a ver el video para que lo vean con más detenimiento, tengo que pensar en algunas oportunidades que yo ponga aquí, deben de ser ayuda para que la debilidad que yo puse aquí, si utilizo la oportunidad, esta debilidad se minimice o se pueda convertir en fortaleza. Si utilizo esta oportunidad 2, a lo mejor con la F2, entonces voy a hacer que la fortaleza se magnifique, o sea maxi. Otra cosa que tiene la redacción de la estrategia es que al final, ya que redactaste la estrategia, le tienes que poner entre paréntesis cuál cruzaste, porque a lo mejor aquí puse un ejemplo, ¿no? Pero no tienen que cruzar las que aparecen aquí. Solo puse esto para que se entienda que una vez que ustedes tengan la redacción de su estrategia, al final, entre paréntesis, me tienen que decir a mí, ¿sabe qué, maestra? Crucé F2 con O3, para que yo cuando vaya a revisar, pues vea que si de veras la estrategia tiene que ver con esos dos elementos. Si F3 habla de lavado de manos y resulta que tú me estás poniendo una estrategia de hoja de enfermería, pues te digo, oye, pues, ¿qué tiene que ver? ¿No será que te equivocaste y en lugar de poner F3 me pusiste F2? Ay, sí, maestra, me equivoqué de F, porque pues sí, una era del llenado de la hoja de enfermería. Pero si yo declaré al final que esa es la que estoy cruzando, cuando yo lo vaya a revisar o cuando lo revisemos todos juntos en la clase, nos vamos a ir primero al cuadrante L base. Voy a ver qué dice tu O3 y qué dice tu F3, para que yo pueda ver si lo que estás redactando tiene sentido, ¿sí? Entonces, hay que repasar lo que está en la presentación. O sea, pueden volver a ver el video para que saquen más detalles las veces que quieran, porque ya tienen el link, ¿sí? Tienen que hacer su cuadro de diagnóstico estratégico, ya que lo tengan bien lleno y respetando los lineamientos de cómo van a redactar la fortaleza, la debilidad, la oportunidad y la amenaza, que lo vimos ahorita en la presentación. Ya que lo tengo todo listo, lo voy a pasar a esta L y entonces voy escogiendo con qué voy a querer cruzar, ¿sí? Mínimo 3, aunque si no pueden 3, aunque sea 2, vamos a traer 2, para que no forcemos mucho la máquina. Vamos a poner 2, la forzamos cuando estemos en el taller de planeación. Y para que sea un poco más ágil el ejercicio, ¿sí? Entonces, mínimo 2 estrategias por cruce. Este es un cruce, este es otro cruce, este es otro cruce y este es otro cruce. O sea, vamos a redactar 6 estrategias. 2 para este cruce, 2 para acá, 2 para acá y 2 para acá. Entonces, vamos a traer lleno la matriz de diagnóstico de estratégico y la matriz de análisis estratégico, ¿sí? Entonces, con eso comenzamos la clase de mañana y vemos a ver si alguien voluntariamente quiere participar para que analicemos su trabajo, y si no, pues vemos quién puede
designados